Ya está casi todo listo para el concierto en Busan y por fin pudimos ver a los chicos ensayando para esta presentación tan esperada. Entre las cosas que más llamaron la atención de los fans estuvo la aparición de Jimin durante los ensayos, porque se pudo notar que sigue llevando el cabello largo. De hecho, en algunas imágenes y videos se le puede ver con una pequeña coleta, lo que confirma que todavía no se ha cortado el pelo. Y sinceramente, muchos fans están felices por eso, porque el cabello largo le queda increíble y se ha convertido en uno de sus estilos más populares en los últimos meses. Y como siempre, la verdad termina saliendo a la luz. Muchas veces vemos cómo ciertos detalles pasan desapercibidos para algunos, mientras que otros los notan desde el primer momento. Lo curioso es que con el paso del tiempo terminan apareciendo más datos que hacen que aquellas observaciones iniciales tengan todavía más sentido. Y este es precisamente uno de esos casos. Recordemos aquella prueba de sonido en la que vimos a Jimin usando una prenda de Calvin Klein. En aquel momento, muchos comentaron que probablemente esa prenda estaba relacionada con Jungkook. Algunos pensaron que él se la había dado, mientras que otros señalaron algo que el propio Jimin ha mencionado en más de una ocasión, que suele prestar mucha atención a lo que Jungkook lleva en su maleta y que incluso termina usando cosas que él empaca. Por supuesto, en ese momento hubo personas que descartaron inmediatamente esa posibilidad y aseguraron que no había ninguna razón para relacionar aquella prenda con Jungkook. Sin embargo, con el tiempo apareció un detalle muy importante. Resulta que la prenda que lleva Jimin no era una prenda cualquiera. Se trataba de una pieza exclusiva de Calvin Klein que ni siquiera había sido lanzada al público en el momento en que él la estaba usando. Y aquí es donde toda la situación adquiere una perspectiva completamente diferente. Porque estamos hablando de una prenda a la que prácticamente nadie tenía acceso. No era algo que pudiera comprarse en una tienda, ni algo que estuviera disponible para cualquier persona. Era una pieza exclusiva que formaba parte de los lanzamientos anticipados de la marca. Y como todos sabemos, Jungkook sí tenía acceso a ese tipo de artículos debido a su relación con Calvin Klein. Los embajadores y celebridades asociadas a la marca suelen recibir prendas exclusivas antes de que salgan oficialmente al mercado. Es parte del trabajo que realizan junto a la firma. Reciben colecciones anticipadas, lanzamientos especiales y piezas que todavía no han sido presentadas al público. Esto les permite utilizarlas en sesiones, campañas, fotografías y diferentes actividades relacionadas con la promoción de la marca. Por eso, este detalle llamó tanto la atención. Porque si la prenda todavía no estaba disponible para el público, y Jungkook era precisamente una de las personas que podía tener acceso a ese tipo de artículos exclusivos, es lógico que muchos fans relacionaran inmediatamente ambas cosas. No se trata de inventar nada, sino de observar los hechos tal como ocurrieron. Y antes de que alguien repita el argumento de siempre, diciendo que Jimin puede comprarse sus propias cosas, la realidad es que nadie está afirmando lo contrario. Evidentemente, Jimin puede comprar lo que quiera. Ese nunca ha sido el punto de la conversación. El verdadero punto es que estamos hablando de una prenda exclusiva que aún no había salido a la venta y que además coincide con una marca con la que Jungkook tenía una relación directa. Además,
Resulta imposible ignorar algo que el propio Jimin ha comentado. Él mismo ha hablado sobre cómo suele fijarse en lo que Jungkook lleva en sus maletas. Es un detalle que los fans recuerdan perfectamente, porque muestra una dinámica muy especial entre ambos. No estamos hablando simplemente de dos personas que viajan juntas, sino de dos personas que parecen tener una confianza tan natural que las pertenencias de uno terminan formando parte de la rutina del otro. Y quizás eso es precisamente lo que hace que este momento resulte tan significativo para quienes ven a Jikook desde una perspectiva romántica. No es únicamente la prenda, no es únicamente la marca, no es únicamente el hecho de que fuera exclusiva. Es todo el contexto que rodea la situación. Es saber que Jimin ha hablado de fijarse en las cosas que Jungkook empaca. Es saber que Jungkook tenía acceso privilegiado a piezas que nadie más podía conseguir. Es ver cómo, una vez más, aparece un detalle que parece conectar a ambos de una manera tan natural que cuesta no sonreír. Para muchos fans, momentos como este reflejan esa sensación de cercanía absoluta que siempre perciben entre ellos. Esa idea de compartirlo todo, de que las fronteras entre lo mío y lo tuyo prácticamente desaparecen. Y aunque cada persona puede interpretar la situación de forma diferente, quienes aman a Jikook no pueden evitar ver en este tipo de detalles una muestra más de esa conexión especial que tanto les emociona. Porque al final no se trata solamente de una prenda de Calvin Klein. Se trata de todo lo que representa. Se trata de un detalle pequeño que, visto por sí solo, podría parecer insignificante, pero que al unirlo con el resto de las piezas, termina convirtiéndose en otro de esos momentos que los fans guardan con cariño. Uno de esos momentos que hace pensar que, efectivamente, Jimin y Jungkook comparten mucho más de lo que la mayoría alcanza a ver y que, para quienes creen en Jikook, son precisamente estos pequeños detalles los que hacen que su historia resulte tan especial y tan entrañable. Lo que pasó durante la fiesta fue otro ejemplo de cómo algunas personas están tan empeñadas en crear una narrativa negativa alrededor de Jimin. Lo más increíble de toda esta situación es que el malentendido ni siquiera nació de algo que realmente pasó durante la fiesta, sino de la necesidad constante de algunos Taekookers de crear conflictos donde no existen, especialmente cuando se trata de Jimin. Es un patrón que se ha repetido tantas veces que ya resulta difícil creer que sea simple confusión. Cada vez que ocurre una interacción completamente normal entre los miembros, buscan la manera de retorcerla hasta convertirla en una historia de rivalidad, rechazo o supuestas tensiones que nadie más ve. Esta vez empezaron a difundir que Jimin había sido grosero con Taehyung. Según ellos, Jimin estaba interrumpiendo a Tae o faltándole el respeto. Pero cuando uno ve lo que realmente ocurrió, esa interpretación simplemente no tiene sentido. Lo único que hizo Jimin fue animar a Taehyung, que estaba actuando como MC, a cerrar la cena con un mensaje para ARMY. Nada más. No hubo comentarios despectivos, no hubo burlas, no hubo ninguna actitud hostil. Fue una intervención completamente normal dentro de una conversación grupal. Pero como esa narrativa por sí sola no era suficiente, algunos Taekookers decidieron ir todavía más lejos. Entonces, apareció una nueva versión de la historia, que Jungkook se había molestado por la supuesta falta de respeto de Jimin hacia Taehyung y que por eso le había puesto un alto delante de todos. Y aquí es donde la historia empieza a derrumbarse por completo, porque Jungkook jamás corrigió a Jimin,
jamás lo regañó, jamás mostró molestia hacia él. De hecho, ocurrió exactamente lo contrario. Jungkook estuvo de acuerdo con lo que Jimin estaba diciendo. Mientras Jimin animaba a Tae a dar su mensaje final, Jungkook apoyó la idea y les pidió a los demás que guardaran silencio para que Taehyung pudiera hablar tranquilo. Es más, añadió una regla extra para que nadie interrumpiera ni comentara mientras Tae hacía su ment. Después de eso, Jimin volvió a repetir la misma idea que Jungkook acababa de expresar. Es decir, ambos estaban diciendo básicamente lo mismo. No existe ninguna discusión en esa interacción. No existe ningún enfrentamiento. No existe ningún momento donde Jung le ponga límites a Jimin, como algunos intentaron vender. Y por si eso no fuera suficiente, algunos incluso llegaron al extremo de cambiar quién estaba hablando para hacer encajar su narrativa. Hubo personas asegurando que Jungkook dijo ciertas frases para defender a Taehyung, cuando en realidad quien habló fue Yoongi. Literalmente ignoraron la participación de Yoongi y le atribuyeron sus palabras a Jungkook para fabricar una escena inexistente. Eso ya no es interpretar una situación de manera diferente. Eso es alterar directamente los hechos. Porque una cosa es que dos personas vean una interacción y lleguen a conclusiones distintas. Otra muy diferente es empezar a cambiar quién dijo qué, ignorar partes completas de la conversación y atribuir intenciones negativas sin ninguna evidencia. Y lo más contradictorio es que, según la lógica de quienes intentan convertir a Jimin en el malo de la historia, Jungkook también tendría que quedar mal parado. Después de todo, estuvo de acuerdo con Jimin y reforzó lo que él estaba diciendo. Pero curiosamente, esa parte nunca la mencionan. ¿Por qué? Porque el objetivo nunca fue analizar la situación de manera justa. El objetivo era atacar a Jimin. Eso es precisamente lo que muchas personas llevan años señalando sobre ciertos sectores del fandom Taecooker. No importa lo que ocurra, si Jimin habla, sonríe, mira a alguien o participa en una conversación, inmediatamente buscan una forma de presentarlo como una amenaza para Taehyung o como alguien que supuestamente está causando problemas. Y cuando los hechos no apoyan esa narrativa, simplemente empiezan a sacar clips fuera de contexto. Omiten información o inventan interpretaciones que no aparecen en ninguna parte. Lo más llamativo es que incluso muchas personas coreanas señalaron que la situación estaba siendo sacada de contexto. Varias reacciones apuntaban justamente a que la conversación era mucho más simple de lo que algunos estaban intentando hacer creer. Pero ni siquiera eso detuvo la difusión de la narrativa, porque una vez que ciertos Taekookers encuentran una oportunidad para atacar a Jimin, la realidad pasa a segundo plano. Al final, lo que ocurrió durante la fiesta fue algo extremadamente sencillo. Jimin animó a Taehyung a dar su mensaje final. Jungkook apoyó la idea y pidió que todos guardaran silencio para escucharlo. Jimin reiteró ese mismo punto y Yoongi comentó que no añadieran presión. Fin de la historia. La supuesta pelea, el supuesto regaño de Jungkook, la supuesta falta de respeto de Jimin y la supuesta tensión entre los miembros no existieron en el momento real. Todo eso apareció después, cuando algunos Taekookers empezaron a reconstruir la escena a su conveniencia para alimentar una narrativa que llevan años intentando imponer. Y sinceramente, cuando para demostrar un punto necesitas ignorar el contexto completo, cambiar quién dijo las cosas y atribuir emociones que nadie expresó, lo único que demuestras es que tu teoría nunca estuvo respaldada por los hechos desde el principio.